Buen día, apreciados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien junto con sus familiares. El tema que corresponde a esta guía es el lenguaje. Tendremos en cuenta algunos rasgos generales y también específicos acerca del tema. Partamos entonces del concepto del lenguaje. Se considera el lenguaje como una capacidad del ser humano. Es una capacidad que todo el mundo tiene y que les sirve para comunicarse, para expresar pensamientos, para expresar ideas, emociones, sentimientos. Obviamente esta comunicación no se hace de la misma manera, puesto que entra a jugar un papel muy importante un sistema de signos o código que se llama lengua. Y como sabemos, existen muchas lenguas en el mundo. Está el alemán, el italiano, el francés. Y cada persona se comunica utilizando su lengua nativa. En nuestro caso, nosotros utilizamos el español. Para esto es importante tener en cuenta que contamos con un sistema de signos que la conforman y que se puede manifestar entonces de forma sonora cuando utilizamos el habla o de forma gráfica cuando escribimos. Entonces utilizamos la escritura. También podemos utilizar un lenguaje corporal. Utilizamos nuestros gestos, un lenguaje de señas, cuando hacemos expresiones faciales, cuando reímos, estamos siempre comunicando, estamos siempre haciendo uso del lenguaje. Considero también la importancia de aclarar que los animales se comunican, pues ellos lo hacen a través de los sentidos, el olfato, la vista. Algunas especies, por ejemplo, emiten señales sonoras con códigos específicos. Un ave, por ejemplo, los delfines. O si te has fijado de pronto en un perrito, cuando él ladra puede emitir diferentes mensajes. Puede hacerlo en señal de advertencia, puede hacerlo expresando que está jugando, que está feliz. Hablaremos ahora sobre las características del lenguaje. Podemos destacar dentro de ellas que el lenguaje es universal. Como les decía anteriormente, todo el mundo cuenta con esta capacidad. Todo el mundo puede expresarse, puede comunicarse. El lenguaje se puede exteriorizar cuando utilizamos los signos, cuando hablamos utilizando nuestro propio idioma. También, como característica importante, el lenguaje es racional, pues utilizamos nuestra razón para ordenar nuestras ideas, para asociar los signos lingüísticos que son las palabras y así poder expresarnos de manera coherente y lógica. El lenguaje se puede manifestar de manera verbal o de manera no verbal. Es arbitrario de que cada una de las culturas crea un vocablo para expresar un concepto. En español decimos casa, en inglés decimos house y en francés decimos maison, que son diferentes palabras pero representan el mismo objeto. Además, el lenguaje no es estático, es dinámico, está en constante evolución, esto debido a las experiencias en el habla cotidiana. Con respecto a los tipos de lenguaje, podemos decir que el lenguaje es verbal y es no verbal. Cuando nosotros estamos hablando del lenguaje verbal, nos referimos básicamente al lenguaje hablado o al lenguaje escrito y se representa con palabras. Las palabras se forman a partir de fonemas. Los fonemas son cada una de las letras de nuestro abecedario. Por ejemplo, la palabra computador está conformada por los fonemas C, O, M, P, U, T, A, D, O, L. Teniendo en cuenta esta información, entonces el lenguaje oral y el lenguaje escrito están comprendidos en el lenguaje verbal. El otro tipo de lenguaje es el lenguaje no verbal. Este abarca unas formas de lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. Encontramos entonces, por ejemplo, una imagen publicitaria, o podemos también mirar símbolos en las calles, las señales de tránsito, como el semáforo, que dependiendo de la luz que esté encendida,
amarilla, verde o roja, nos indica o emite un significado o mensaje diferente. Los gestos también hacen parte del lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje no verbal entonces encontramos el lenguaje no verbal facial. Hablamos en este momento de lo que son los gestos faciales, los gestos que hacemos con nuestro rostro, con nuestra cara, que pueden comunicar impresiones o estados de ánimo, por ejemplo, una impresión de sorpresa, o si sonreímos, un mensaje de simpatía, de agrado. Otra clase de lenguaje no verbal es el kinésico o lenguaje corporal. En este momento nos podemos referir, por ejemplo, a las actitudes que asumimos en determinados momentos. Entonces miramos si tenemos los brazos extendidos, si nuestras piernas están cruzadas, si nuestros brazos también están cruzados, si las piernas están abiertas o están cerradas, en signo de manifestación de tensión o rigidez o quizás de relajación. Ahora me referiría al lenguaje no verbal proxémico. Esto se refiere básicamente al uso del espacio físico y a la distancia entre las personas durante el acto de la comunicación. Este puede ser proxémico público, proxémico social, proxémico personal, proxémico íntimo o proxémico íntimo privado. Cada una de estas palabras indica una situación específica. Podemos tomar un ejemplo. Cuando hay una par de personas, una pareja relacionada afectivamente, pues la proximidad para ellos implica algo de intimidad. Mientras que si esta relación de cercanía se presenta entre un jefe y un subalterno, ya podría indicar acoso, a menos que exista entre ellos una relación afectiva. El último tipo de lenguaje no verbal es el lenguaje icónico. Con este lenguaje nos referimos exclusivamente al lenguaje lingüístico y visual. Se habla de pronto de la representación de una realidad a través de imágenes, por ejemplo las señales de tránsito, los anuncios de los hospitales cuando por ejemplo hay una enfermera con su dedo sobre los labios, significa que debe hacer silencio, cuando aparece un cigarrillo y una X encima, que significa que es prohibido fumar. Para concluir, los diferentes tipos de lenguaje pueden ser decodificados o interpretados por una persona siempre que maneje el mismo sistema de signos con el que fue elaborado el mensaje. Entonces todos comprendemos las determinadas situaciones si manejamos el mismo contexto y la misma convención cultural. Nuestro último tema de la guía se refiere a las funciones del lenguaje. Al hablar de las funciones del lenguaje, debemos tener en cuenta que ellas son los objetivos o plantean los objetivos con que se utiliza el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Es importante aclarar que cada una de las funciones del lenguaje enfatiza en un elemento diferente de la comunicación. Con respecto a los elementos de la comunicación, tenemos el emisor, el receptor, el canal, código, mensaje, el referente, el contexto, el proceso de codificación, proceso de decodificación y por último la información del retorno. Cuando hablamos del emisor, hablamos de la persona que envía el mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje. El canal, por ejemplo, es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser un teléfono, una carta, la escritura, en fin, hay muchos canales. El código es el lenguaje o idioma que utilizamos, en nuestro caso, el español. El mensaje se refiere a la información contenida que enviamos. El referente es el tema del que estamos hablando, El contexto es la circunstancia en la que se emite el mensaje. Puede ser estar presente ante una persona o ante varias personas o en un lugar específico. No siempre el comportamiento, el contexto va a ser el mismo. Nos referimos al proceso de codificación cuando el emisor exclusivamente piensa, crea
y emite su mensaje, organiza su mensaje para que el receptor realice un proceso de decodificación e interprete ese mensaje que envía el emisor. Y por último, la información de retorno, que se refiere a la respuesta que se da a un mensaje determinado. Las funciones del lenguaje son 6: la referencial o informativa, la conativa o apelativa, la emotiva o expresiva, la fática o relacional, la metalingüística y la poética o estética. Con respecto a la referencial o informativa, se puede decir que es la función que expresa de manera objetiva los diferentes aspectos de la realidad. Entonces se informa o se exponen hechos, conceptos o ideas que hablan sobre la realidad. Para esto podemos traer a colación lo que son las publicaciones o las notas periodísticas. También se puede encontrar de forma pura en los textos científicos. Otra función es la conativa o apelativa, la cual busca influir al receptor para obtener una reacción o una actitud determinada, para que haga alguna o ejecute algún acto específico. Esta básicamente se emite a través de oraciones imperativas, es decir, que expresan orden, ruego o determinación. Como ejemplo, en un aviso, por ejemplo, dice no raye las paredes, o por favor no fumar, o cuando uno le dice al estudiante haga silencio. Y esta función está siempre presente en todas las preguntas, porque requieren de una respuesta o de una actitud determinada. Cuando se pregunta qué hora es, el receptor emite la información. Cuando se dice ¿cómo te llamas?, de igual manera se obtiene una respuesta. La tercera función es la emotiva o expresiva. Ella busca transmitir un estado de ánimo o los pensamientos del emisor. Para ella se utilizan oraciones que son exclamativas o las interjecciones. Por ejemplo, cuando alguien dice ¡ah!, expresa asombro, sorpresa. Si dice ¡ay!, está manifestando dolor. Si dice ¡ey!, expresa advertencia o también saludo. Esto con respecto a las interjecciones, pero también podemos utilizar en la función emotiva o expresiva, oraciones exclamativas. Cuando alguien dice ¡qué emoción! Pasé el examen, o estoy feliz, o gusto en conocerte. Todas ellas son oraciones exclamativas que manifiestan un estado de ánimo. La cuarta función es la fática o relacional. Se utiliza para iniciar, para interrumpir, continuar o finalizar un acto comunicativo. Por ejemplo, si al responder el teléfono utilizamos la expresión hola, ya estamos indicando saludo y este está abriendo el canal de comunicación. También con las expresiones disculpe o cómo está usted. Pero si la intención es interrumpir temporalmente la comunicación y luego retomarla, podemos decir espere un momento por favor, o como le decía, o ¿qué me estaba diciendo? Y si nuestra intención es finalizar el acto comunicativo, entonces utilizaremos fórmulas de despedida, como adiós, hasta luego, o también podremos incluir un muchas gracias. Una quinta función es la función metalingüística, y esta tiene como intención hablar o explicar sobre el mismo idioma. Es decir, que el código que se va a emplear es sobre la propia lengua. Hablamos entonces de la gramática, de la ortografía, de otros temas que corresponden al manejo de la lengua. Por ejemplo, cuando el docente dice, ¿alguien sabe cuáles son los accidentes del verbo? ¿O quién me puede decir qué es el acento? O cuando aclara en ortografía, la palabra conclusión se escribe con S y lleva tilde en la O.
La última función es la función poética o estética, que consiste en alterar el lenguaje cotidiano con el objetivo de provocar en quien escucha cierto ánimo o cierta emotividad o sensación de belleza. Entonces la expresión sería de manera diferente. En este caso encontramos los textos literarios, las novelas, las poesías y también las canciones. Un ejemplo puede ser: quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Este es un fragmento del poema Dolor, escrito por Alfonsina Storni. Esta función poética o estética se utiliza siempre que el lenguaje es utilizado como arte.